En el vasto y polvoriento valle del Jordán, en un lugar llamado Abel Meola, vivía un hombre llamado Eliseo. Era hijo de Safat y, aunque su vida comenzó en la humildad de la agricultura, arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, estaba destinado a algo mucho más grande. Su nombre en hebreo, Elisá, significa Dios es mi salvación, y esa sería la esencia de su existencia, la fuerza que lo impulsaría a ser un instrumento de Dios. La llamada de Eliseo llegó en un momento de gran turbulencia espiritual para Israel. El profeta Elías, quien había enfrentado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego, dejó tras de sí un vacío inmenso, pero también un legado y un manto que cayó sobre los hombros de Eliseo, simbolizando la transferencia del espíritu profético. Mientras araba la tierra, Elías pasó frente a él y le lanzó su manto, una señal clara de que Eliseo sería su sucesor. Movido por la certeza de un llamado divino, Eliseo no dudó en dejar atrás su vida pasada. Sacrificó sus bueyes, preparó un banquete para despedirse de su familia y vecinos, y emprendió un camino que lo llevaría a servir a Dios con una fe y un poder sobrenatural que marcarían la historia de Israel. El ministerio de Eliseo abarcó más de 60 años, en épocas donde los reyes Jehú, Joacás, Joás y otros gobernaban una nación plagada de idolatría, guerra y necesidades. Pero Eliseo no fue un profeta que solo habló. Él actuó, haciendo visible lo invisible, manifestando la presencia viva de Dios a través de milagros que desafiaban toda lógica humana. Uno de los rasgos más notables de Eliseo fue su cercanía con el pueblo sencillos y necesitados. En cada paso, su ministerio estuvo marcado por milagros de provisión que dieron esperanza en medio de la escasez y el sufrimiento. Un ejemplo emblemático fue la historia de la viuda de un siervo del profeta, cuya desesperación por no poder pagar sus deudas y salvar a sus hijos lo llevó a consultar a Eliseo. El profeta, confiando en el poder de Dios, le pidió que reuniera todas las vasijas vacías de su casa y comenzara a verter en ellas de un pequeño frasco de aceite que parecía insignificante. Sin embargo, el aceite nunca dejó de fluir hasta llenar todas las vasijas, superando toda expectativa y asegurando provisión para la mujer y su familia. Este acto milagroso simboliza cómo Dios multiplica y bendice aún lo pequeño cuando la fe está presente. Pero la provisión material no fue lo único que marcó el ministerio de Eliseo. La sanidad divina también estuvo presente en sus milagros. La resurrección del hijo de la Sunamita es uno de los relatos más conmovedores y poderosos. La mujer, generosa y hospitalaria, había creado un cuarto especial para Eliseo en su hogar en Sunem, y cuando su único hijo murió súbitamente, acudió a él con una mezcla de dolor y fe. Eliseo oró fervientemente y, con un toque precioso, revivió al niño, restaurando la vida y la esperanza en un acto que habla del poder de Dios sobre la muerte y lesión. Asimismo, Eliseo sanó a Naamán, comandante del ejército sirio, quien tenía una lepra incurable. Naamán, hombre de gran estatus y orgullo, tuvo que superar su incredulidad y humillación para sumergirse 7 veces en el río Jordán por indicación del profeta. Tras hacerlo, su cuerpo quedó limpio de la enfermedad, demostrando que la sanidad y la misericordia de Dios están disponibles para quienes se humillan y obedecen aunque los caminos sean difíciles. Eliseo también mostró su poder en actos que parecían sencillos, pero que revelaban la presencia y el cuidado de Dios en los detalles más pequeños. Una de esas ocasiones fue cuando un hacha de hierro cayó al agua, amenazando con perderse para siempre. El profeta lanzó un trozo de madera al estanque, y el hacha, milagrosamente, flotó, permitiendo que fuera recuperada. Este milagro, aunque pequeño, habla de la atención divina hacia las necesidades cotidianas y la fidelidad del Señor en lo aparentemente trivial de la vida. En otro episodio emblemático, Eliseo tuvo que purificar las aguas contaminadas de Jericó, que causaban infertilidad y enfermedades al pueblo. Él arrojó sal al manantial y proclamó la sanidad, y la tierra comenzó a dar frutos y las aguas volvieron a ser vida. Este milagro no solo restauró el bienestar físico, sino que también representó la purificación espiritual y la restauración prometida a Israel bajo el cuidado de Dios. El ministerio del profeta también tuvo momentos de confrontación y autoridad.
Cuando un grupo de jóvenes se burló de su calvicie, Eliseo invocó el poder de Dios y 2 osos salieron del bosque para sorprender a los burladores, un acto que recuerda el respeto y la reverencia que deben tenerse hacia quienes son instrumentos del Señor. Eliseo no solo fue un sanador y proveedor, sino también un protector espiritual. En una ocasión, cuando su servidor estaba aterrado ante un ejército enemigo, Eliseo oró para que Dios abriera los ojos del hombre, y entonces vio un ejército celestial de carros y caballos de fuego que los protegían. Este evento revela que la batalla de la vida muchas veces es espiritual y que Dios provee protección incluso cuando no es visible. A lo largo de su vida, Eliseo destacó también como consejero y guía para los reyes y el pueblo, transmitiendo la voluntad divina en tiempos de crisis. En su interacción con el rey Joás, Eliseo demostró una mezcla de autoridad y compasión. Cuando el rey estaba enfermo y preocupado por la supervivencia de Israel frente a los enemigos, Eliseo le entregó un arco y flechas, ordenándole disparar hacia el oriente como símbolo de la victoria que Dios les daría. Aunque el rey obedeció parcialmente, Eliseo lamentó que la fe incompleta limitaría el alcance de los milagros venideros, una advertencia poderosa sobre la importancia de la fe plena y la obediencia total. En sus últimos días, Eliseo mantuvo una espiritualidad férrea a pesar de la enfermedad que lo aquejaba. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero su legado y su poder no se extinguirían con su vida. Aún en la muerte, su conexión con lo divino se manifestó de manera sorprendente e inesperada. Cuando un hombre fue sepultado y su cuerpo entró en contacto con los huesos del profeta, el muerto resucitó, un último milagro que simboliza la perenne vida y poder del Espíritu Santo que habitó en Eliseo. La historia de Eliseo trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que el poder de Dios no conoce límites y que su presencia vive en aquellos que se entregan con fe y humildad. Su vida fue un testimonio de que los milagros no son hechos aislados, sino manifestaciones continuas del amor y la justicia divina que caminan junto a nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Eliseo nos enseña que ser siervo de Dios significa estar dispuesto a actuar con valentía y confianza, sabiendo que no estamos solos. Cuando la abundancia surge de lo escaso, cuando la muerte es vencida y la sanidad llega, está el toque invisible de un Dios misericordioso que obra a través de sus siervos para renovar, restaurar y fortalecer. Nos invita también a reflexionar sobre nuestra propia fe, sobre cómo enfrentamos los desafíos cotidianos y si estamos dispuestos a confiar en lo imposible. Porque la grandeza del hombre no está en sus fuerzas propias, sino en el espíritu que lo sostiene y lo impulsa a superar obstáculos. Finalmente, la historia de Eliseo es un llamado a la esperanza eterna. Aunque la vida presente tenga pruebas y dificultades, la obra del Espíritu Santo es constante y poderosa. Así como Él vivió y ministró con poder, también nos llama a ser canales vivos de su gracia, testigos de su luz y portadores de la paz que solo Él puede dar.